Bueno, el lunes pasado a esta hora estábamos hablando de un hecho salvaje, como fue la brutal agresión contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Y es por eso que queríamos invitar a alguien que nos ayudara a pensar, no qué fue lo que pasó, sino que concluir después de aquel brutal hecho y si es un límite que se sobrepasó, es algo que hasta ahora no habíamos observado y es fruto del hartazgo de la gente o de parte de la población con la política toda, con parte de la política, con la falta de respuestas frente a la demanda de la gente de una mejor economía, de una mejor seguridad. Y cuando aparecen en escena funcionarios, gente que está en cargos importantes, como es el ministro de Seguridad Sergio Berni, bueno, recibe lo que desde mi punto de vista no está de ninguna manera justificado, que es el ataque, la agresión, el golpe, la violencia, en definitiva, que, repito, desde mi punto de vista, nunca está justificada. De ninguna manera. Sin embargo, pasó, y todos vimos esa imagen impactante de cómo le pegaban en la cara, lo empujaban a un funcionario de la provincia de Buenos Aires. Claro, había ocurrido antes el asesinato de un chofer, de un trabajador de una empresa de colectivo, tema del cual no veníamos hablando. De repente era como más impactante, más fuerte la agresión a Berni que la agresión con la pérdida de vida del chofer, del trabajador. ¿Será que también nos vamos acostumbrando a que maten a un colectivero, a que maten a un taxista, a que maten como mataron en las últimas horas en Villa Soldati a una mujer para robarle el celular? Se resistió, salió corriendo, le dispararon por la espalda. ¿Será que a estos hechos nos acostumbramos y a los golpes, otros golpes, a un funcionario como Berni no? Me va a interesar la lectura que haga Héctor Giretti, que es investigador, es profesor de Filosofía Política e Historia de las Ideas. Está en Mendoza, pero ahora en realidad está en Montevideo, creo. Héctor, gracias por atendernos, por tu tiempo. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Fernando. Un gusto charlar con vos. Gracias, para mí también. Es siempre muy interesante tu mirada, por eso empiezo por preguntarte. Te sigo en Twitter y recomiendo a la audiencia que lo sigan en Twitter porque además te noto cada vez más activo en Twitter y me gusta. Quisiera empezar con tu mirada de lo que pasó con Berni. Bueno, vos sabés bien que aquí hay, como bien decías vos, hay como dos fenómenos o dos elementos de este problema que se ha generado con, primero, la muerte del colectivero, del conductor de colectivos, y después con el incidente de Berni, que convierten al episodio en algo digno de análisis, ¿no? Algo que hay que mirar porque, por un lado, se pierde una vida por un hecho de inseguridad, básicamente, y también hay una autoridad constituida que sufre una agresión, ¿no? Por esos dos lados uno dice, bueno, se trata de un fenómeno con particular interés, sobre todo para análisis de tipo social, de tipo político. Pero claro, el incidente en torno al chofer forma parte de una situación que se vive en la Argentina, que es el problema de la inseguridad y que, según muchas estadísticas, muy legítimamente, es probablemente de hecho, objetivamente, uno de los problemas que más preocupan a la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Y que está influyendo mucho en lo que vienen a ser los comportamientos y las preferencias electorales también, o lo que van a hacer. Eso por un lado, ¿no? Es parte de una manifestación que se da en un contexto muy determinado, como puede ser el gremio de los choferes,
Y después otro un emergente que probablemente sea lo más novedoso y quizá por eso el estupor que marcabas vos en el sentido de que parece más importante los golpes que ha recibido Bernie que la muerte del chofer, ¿no? Bueno, no es común, aunque los hechos de inseguridad son comunes, se han vuelto moneda corriente en la vida de los argentinos, el hecho de que a un funcionario político tan encumbrado como Bernie lo agredan de una manera tan directa y de una forma tan atípica, supone sí un aspecto que vale la pena analizar desde la perspectiva política y sobre todo en lo que hace a la campaña que se nos viene, ¿no? O sea, creo que hay lecturas que para mí son incorrectas, pensar que esto es una especie de sublevación o levantamiento popular, que todos los políticos están amenazados de sufrir violencia, me parece que es errónea. También me parece erróneo decir, bueno, es un hecho aislado, no tiene nada que ver con el ambiente que se está viviendo o con el modo con que la gente se relaciona respecto de cuestiones políticas o de los fenómenos de la actualidad política. No me parece que sea un hecho aislado y me parece que hay que analizarlo en el contexto, ¿no? Y el contexto es un contexto muy complejo porque, como decía antes, digamos, el acontecimiento principal político de este país, de este año, en la Argentina van a ser las elecciones, ¿no? Y este episodio nos puede estar marcando el modo en que la ciudadanía en general, la población, va a reaccionar a estímulos que van a venir de la política y respecto de los cuales tienen que configurar una conducta, ¿no? Electoralmente, ¿qué quiere decir esto, ¿no? En términos de campaña, ¿cómo van a salir a hacer campaña los políticos a la calle en este contexto? ¿Qué le espera, por ejemplo, al actual gobernador Kicillof cuando tenga que salir a la calle a hacer campaña, ¿no? ¿Qué espera, en la medida que Kicillof compita por la reelección, de un futuro gobierno que podría darse de la provincia de Buenos Aires en un contexto en el cual es probable que el Frente de Todos pierda la elección nacional, ¿no? Y es una llamada de atención no solamente al oficialismo, sino también a la oposición, ¿no? Vemos en la oposición una situación muy compleja en donde tampoco terminamos de ver una especie de mayor sensibilidad respecto de las demandas que se están dando en el plano de la ciudadanía, en el plano de la población, ¿no? Por un lado, un Frente de Todos que parece una especie de estado catatónico, que no reacciona, que un gobierno que está incapacitado de articular algún tipo de política que supongan una respuesta eficaz y proporcionada al problema que tenemos, y por otro lado una oposición que, bueno, hoy nos hemos desayunado con esta especie de maniobra electoral de Larreta para mejorar su performance en el contexto de caos, y uno dice, bueno, esta gente en qué plano está poniendo su propia agenda, ¿no? Y entonces, claro, se critica mucho estas opciones más radicalizadas en términos electorales, pero al final los únicos que están dando respuesta a determinada sensibilidad de la ciudadanía y de la población son las alternativas radicalizadas, ¿no? Y eso es preocupante. Interesante, como siempre, el análisis, Héctor, porque yo me imaginé que no iba a ser ni un extremo ni el otro, ni el que se vayan todos, ni acá no ha pasado nada, poner las cosas en su lugar después de pasado algunos días para tratar de entender y para que no se repitan hechos como este, ¿no? Lo ideal sería que no se diera, ¿no? Usualmente, ¿qué permite la democracia? Internalizar, o los sistemas democráticos, internalizar el conflicto, que el conflicto se dé dentro de las instituciones, ¿no? Que las instituciones permitan el disenso, la confrontación de fuerzas también. Cuando vemos este tipo de emergentes, estamos viendo que el sistema no está respondiendo a ese modo específico que es de tramitar los conflictos, de tramitar las confrontaciones, y entonces se cae en este tipo de confrontación directa, ¿no? Una manifestación de descontento y por otro lado una agresión que busca darle salida a ese conflicto que se vive
y que se vive en carne propia, en el caso, por ejemplo, del gremio de los colectiveros, que digamos, viven en un contexto de inseguridad laboral permanente, ¿no? Héctor, como siempre, gracias por estos minutos con nosotros. Te sigo en las redes, te sigo en Twitter. De nuevo, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego.